Bueno, seguimos con Palestina presente. Sí, claro, la tenemos siempre presente, pero tenemos que hablar con la representante Marta Alfonso, que también se nos tiene que ir, y ya se nos está conectando la doctora Carolina Corcho, precandidata presidencial, pues para hablar de esa frustrada, o bueno, de ese retiro de la consulta popular de Daniel Quintero y lo que va a pasar con la consulta popular. Bueno, doctora Marta, hoy empieza el debate sobre el presupuesto finalmente. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo ve usted las cosas? ¿Hay posibilidades de que frente el Congreso le meta la muela al presupuesto, se apruebe la ley de presupuesto o no? Pues esperamos que sí. Hay un enorme consenso, creo yo, respecto de esta ponencia alternativa que logra aprobarse en las comisiones conjuntas. Hoy llega a las plenarias de Senado y de Cámara una propuesta con una reducción de 10 billones de pesos. El presupuesto inicial que presenta el gobierno es por 556,9 billones de pesos, casi 557, y hoy tenemos una propuesta para esta ponencia que se debate hoy en la Cámara de Representantes de 546,9. Esos 10 billones de pesos se reducen con un acuerdo también, y es, listo, reducimos, y ahora les voy a contar unas cosas importantísimas del presupuesto que hoy vamos a aprobar seguramente. Se reduce, pero sujeto a algo que se denomina una financiación contingente. El Estado colombiano, el gobierno nacional, presupuesta ingresos por cerca de 530,6 billones de pesos en el 2026, con unos presupuestos económicos, un crecimiento del 3%, este año vamos a cerrar en cerca de 2,7, una inflación de 3,2, este año cerramos en alrededor de 4,5% promedio, y un déficit fiscal que se reduce de 7,1 con lo que cerramos este año a aproximadamente 6,2% de déficit fiscal. Con esos presupuestos, el gobierno dice, nosotros vamos a tener ingresos por cerca de 530 billones de pesos, por tanto nos hacen falta 16.3 billones de pesos, que sería el proyecto de ley de financiamiento. Si la ley de financiamiento no pasa, pues vamos a estar en una grave situación fiscal con un faltante para poder cerrar el año próximo, el 2026, de 16,3 billones, que es lo que se propone en la ley de financiamiento. ¿Cuáles son, digamos, los ajustes que se hacen para esta ponencia? Y es en donde yo quiero resaltar particularmente el trabajo del ministro Germán Ávila, el ministro de Hacienda, y todo su equipo, así como el equipo de ponentes, que logran un acuerdo para que la reducción, y esto es un trabajo principalmente del Ministerio de Hacienda, porque lo que se termina aprobando en conjuntas luego es reajustado por el Ministerio de Hacienda para esta ponencia, es decir, el Ministerio de Hacienda le mete la mano tratando de que no se perjudique tanto el presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión se reduce un poquitico, pero no baja de 88 billones de pesos. Está hoy en 88.4 billones, se redujo en 360.000 millones de pesos. La deuda externa, fíjense ustedes qué buen comportamiento, qué buen manejo se ha hecho del servicio a la deuda por parte del Ministerio de Hacienda. Primero, terminamos de pagar, cumplidos en diciembre de este año, la última cuota de ese crédito flexible que nos dejó Duque por la pandemia con el Fondo Monetario Internacional, que tuvo 3 años de gracia, pero que este gobierno tuvo que pagar 22 billones de pesos en 2 años. Eso significa un esfuerzo fiscal para el país extraordinario que nos tiene en la situación que nos tiene, además de toda la plata que le sacaron al Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles que nos tiene fregadísimos.
Y eso permite entonces que de 102 billones de pesos que se tenían presupuestados inicialmente en el proyecto de presupuesto para 2026, con todos los ajustes que se ha hecho y la renegociación de la deuda, se logre que en el presupuesto se reduzca en 2 billones de pesos el servicio a la deuda, es decir, va a ser de 100 billones y esos 2 billones van a ir a la política social. Y lo que hace el gobierno es hacer un esfuerzo enorme en materia de funcionamiento, es decir, la principal reducción de esos 10 billones de pesos van a estar en los ministerios, van a estar en el funcionamiento del aparato estatal. Van a ser entonces 358,1 billones para funcionamiento, 100 billones para el servicio a la deuda y 88,4 billones de inversión, que es lo que digamos menos reducción tiene, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la inversión, en el presupuesto de inversión está, por ejemplo, toda la plata de los programas del gobierno, los temas asociados a programas como las comunidades energéticas, como la infraestructura de las regiones, como temas como el ingreso solidario o el pilar solidario para los adultos mayores. Es decir, todos los programas del Plan Nacional de Desarrollo son programas de inversión y esto significa que lo que ha hecho el gobierno es un esfuerzo enorme porque no se afecte la política social, la política de inversión, que es el eje central del Plan Nacional de Desarrollo. Esto es muy importante. Hoy el presupuesto va a ser aprobado, es decir, hay un acuerdo ya político para que el presupuesto finalmente se vote en el Congreso y no termine en el decreto como sucedió el año pasado. Pero así es, esperamos que no vaya a haber ninguna jugadita de último momento. Yo creo que se acordó de manera importante dentro de las comisiones económicas conjuntas, se acordó esta ponencia. Llegamos en esa ponencia, participan muchos partidos, seguramente habrá quienes hoy se opongan de manera intransigente, como lo han hecho de manera consecutiva durante todo este Congreso y durante todo este gobierno, pero yo espero que la fuerza de la razón, que el bienestar general de la nación y de la economía nacional sea lo que rija las decisiones de los congresistas hoy. Quisiera darles unos datos importantes. A ver. En esta redistribución, fíjense ustedes, en esta redistribución presupuestal que se hace cuando se bajan esos 10 billones de pesos, hay unos sectores muy afectados, pero hay otros sectores que ganan. Los sectores más afectados, el sector trabajo. Le van a quitar 2.6 billones de pesos al Ministerio de Trabajo, es decir, al SENA, a Colpensiones. Colpensiones tiene unos recursos propios, pero trabajo es uno de los sectores más afectados. Se afecta de manera importante la rama judicial también. El sector inclusión social, que le reducen más de 2 billones de pesos. Justicia e Interior tienen reducciones importantes de presupuesto. Hacienda, el Ministerio de Hacienda en sí mismo tiene una reducción como de 2.7, casi 3 billones de pesos. Pero hay sectores que estaban muy afectados presupuestalmente y que ganaron en este último pulso en las comisiones económicas. Por ejemplo, el Ministerio de Deportes tenía muy bajo presupuesto y creció en presupuesto. El Congreso subió en presupuesto. ¿Congreso de la República? Imagínate. No, el Ministerio... ¿y eso ¿Estaban afectados antes? ¿Eso no es conflicto de intereses ahí? No hay conflicto de intereses. Bueno, y comercio. Eso que ven de receso. Sí, comercio. El comercio, el Ministerio de Comercio subió un poquito, estaba muy afectado. Todos los organismos de control tuvieron un presupuesto similar o un poquitico aumentado. El presupuesto de la registraduría se mantuvo quietecito, no se redujo en absolutamente nada. Subió salud, subió tecnología, el MINTIC, que tenía también un recorte importante, y en este último pulso logra ganar, y transporte, que también sube un poquitico, pero deporte subió de manera importante, comercio. Entonces, bueno, pues creo yo que
que algunos sectores salen ganando de este último pulso, pero sobre todo creo que hay que valorar el trabajo, uno, de las comisiones económicas, pero dos, y sobre todo el trabajo juicioso que está haciendo el Ministerio de Hacienda en cabeza del doctor Germán Ávila. Sí. Representante, ahí yo estaba viendo en estos días precisamente que algo que había generado mucha polémica con este tema del presupuesto general de la Nación y en la negociación que se hizo, era el tema que se iba a aumentar, el tema de la gasolina, el tema de los impuestos a la cerveza, y dentro de la negociación pues eso se echa para atrás porque precisamente como que dicen, bueno, entonces esto no lo vamos a tocar. Entonces ahí se le acaba un argumento precisamente a la oposición para seguir diciendo que no aprueban este presupuesto general de la Nación. Y con esos 16 billones de pesos, me imagino que se enfatiza, o sea, el déficit que usted nos está diciendo, me imagino que se enfatiza en que efectivamente todo el tema de inversión social, como bien lo ha dicho el presidente, pero no se toca. O sea, la gente más pobre y más vulnerable efectivamente no se va a ver afectada y se va a echar mano es de los sectores que más poder tienen, más poder económico tienen, ¿cierto? Sí. Digamos, hoy se aprobaría, esperamos, ¿cierto? Como está acordado, el presupuesto general de la Nación del año 2026. Y lo que sucede a continuación es que empieza a debatirse la ley de financiamiento que estaría por 16,3 billones de pesos. 10 billones de pesos menos de lo planteado inicialmente. Eso es lo que se reduce en el presupuesto para que a su vez se reduzca en la propuesta de ley de financiamiento. En efecto, uno de los impuestos que tenía la ley de financiamiento era un incremento a la gasolina por dos razones. La primera, como les contaba hace un rato, parte del déficit fiscal que hoy tiene la Nación está asociado a que el gobierno de Duque dejó totalmente desfinanciado el FEPEC, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Al quedar desfinanciado, el esfuerzo de la Nación con los impuestos del pueblo colombiano es mayor para subsidiar la gasolina. Entonces, lo que pretendía el gobierno con ese impuesto son dos cosas. El primero, que el esfuerzo fiscal de la Nación para poder contrarrestar la desfinanciación del FEPEC fuera menor, que esa plata, en lugar de ir al subsidio a la gasolina, se pudiera ir a la inversión social. Y dos, una cosa muy importante, y que es el corazón de ese impuesto y el argumento detrás de ese impuesto, y es que se desestimule el uso de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque el presidente Gustavo Petro lo ha dicho, es el acabose de la humanidad, estamos en una crisis climática global fundamentalmente causada por el uso excesivo de combustibles fósiles. Primer tema. Y el segundo impuesto era el impuesto a la cerveza, ese también se quita, no recuerdo cuáles otros, pero el caso es que se reducen entonces 10 billones en la ley de financiamiento, que va a ser solo por 16,3 billones, que esperamos también se apruebe, y si no, pues ahorcan a la Nación. Bueno, querida representante, hágale, Jairito. Un datico que ahora lo mencionaba la representante Marta, los 22 billones de pesos que se pagaron de deuda en estos 2 últimos años. Sí. 22 billones de pesos. Lo que quiero destacar con eso es que se pagaron, pero el gobierno no buscó la plata en el bolsillo del pueblo ni de los colombianos. Se hizo un esfuerzo enorme. Sí, enorme. Se pagó sin meterle impuestos a la gente. Yo creo que eso es para destacar, sí. ¿No? Miñapa. Sí. Suñapa, a ver, querida representante. Cosa interesantísima este debate que se da frente a la ley de financiamiento, frente a lo de aval fiscal de la reforma a la salud, preocupados por la insostenibilidad fiscal. Pero la Corte Constitucional tiene suspendida hoy la reforma pensional, que pretendía ahorrarle a la Nación cerca de 33 billones de pesos al año que se tienen que ir para completar lo que le hace falta y lo que le desfinanciaron a Colpensiones para el pago de las pensiones, sobre todo
para aquellas pensiones más altas de las personas más pudientes de Colombia que se pagan con los impuestos de todo el pueblo colombiano. Sí. Entonces, esa platica que podría ir a la inversión social, en 2026 tuvo que presupuestarse para pagar pensiones, pensiones sobre todo las más altas del país, en lugar de irse a la inversión social. Entonces se preocupan porque hay insostenibilidad fiscal, porque hay problemas de funcionamiento que no están ciertos. Estoy demostrando con cifras que donde más se reduce es en funcionamiento precisamente, pero no suspenden la pensional que le iba a permitir un ahorro a la nación de más de 30 billones de pesos que se hubiesen podido ir a la inversión social. Bueno, pues es el magistrado, ¿no? Muy llave de los fondos privados. Bueno, muchas gracias, querida representante Marta. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, suerte. Esperemos entonces que, como decimos siempre, el Congreso esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Y a las necesidades del país. Ojalá que sí. Bueno, representante Marta Alfonso, muchísimas gracias de verdad por venirnos a visitar. Siempre es bueno tenerla aquí. Hoy se nos atraviesan muchas cosas políticas, pero bueno, esperemos que todo... Está calentado el ambiente. Está caliente, lleno de calentado, recalentado más bien. Esto está... Pero sabroso, así es que es bueno, ¿no? Claro. Por ahí decían los ¿cómo se dice? Taurófilos, que entre más bravo el toro, mejor es la corrida. Pero ya no se puede decir eso porque ya no se puede. En respeto a los animales. Ahora, ¿cómo podríamos decir, representante, que está buena la cosa, ¿no? Que está buena. Que está muy calentado esto. Que está muy calentado, pero eso es sabroso, porque si estuviera aburrido, qué jartera, ¿sí o no? Está buenísimo. Exacto. Y de todos los órdenes. En todos, ¿no? Pues hay de todo. Sí. Chicharrón por todo lado. Bueno, muchas gracias, representante Marta Alfonso. 7 de la mañana, 48 minutos en este calentado informativo.